Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy en esta actividad que tiene programada Grupo Camacho Internacional. Para todos nosotros en grupo es un placer que nos acompañen y en tan importante tópico, ¿verdad? Que usualmente lo que hacemos o lo que uno escucha es hablemos del contenido del informe anual. A nosotros en Grupo Camacho Internacional, bueno, como ustedes saben, la trayectoria de más de 35 años, nos gusta siempre poder aportarles valor de contenido, ¿verdad? Y además que hagamos análisis un poco diferentes. Entonces, el día de hoy lo que nos trae para esta sesión es ver la presentación del informe anual desde una perspectiva distinta, desde la óptica de lo que la Dirección General de Hacienda podría concluir o podría revisar a partir de la información que se consigna en el informe anual de operaciones. Así que, como yo voy a estar exponiendo, voy a mostrar la presentación. Les agradecería que si tienen alguna consulta la vayan incorporando al chat, de modo tal que podamos abordarlas todas y cada una de ellas en el mismo orden en que son planteadas. Un poco para introducirme rápidamente, mi nombre es Vanessa Vega, yo soy socia aquí en Grupo Camacho Internacional, me incorporé en la firma hace 2 años aproximadamente y dentro de mi experiencia mayormente está, bueno, eché a andar la práctica de consultoría aduanera en otra firma y me ha correspondido de una forma u otra poder acompañar tanto empresas nacionales como extranjeras en todo lo que se refiere a tanto la solicitud como lidiar con la administración en términos de procesos de fiscalización, de renovación de incentivos, a enfrentar los procesos de auditoría por parte de Procomer y lo más lamentable de todo, que es cuando hay un procedimiento administrativo sancionatorio y nos corresponde participar en la audiencia. Entonces voy a comenzar a compartir aquí para que demos inicio con la sesión. Como les decía, el tópico que hoy nos trae y como hemos denominado la actividad es importancia del informe anual de operaciones en los procesos de fiscalización por parte de la Dirección General de Hacienda. A veces tendemos a omitir o a obviar que a nivel del Ministerio de Hacienda no solo existe la Administración Tributaria y la Dirección General de Aduanas, sino que tenemos otra dirección en el área de ingresos que se llama Dirección General de Hacienda. Como les decía, a nivel de firma, pues nosotros sí tenemos un alcance regional, damos servicios multidisciplinarios en todo lo que es materia de impuestos, comprendiendo también dentro de este apartado lo que se refiere a la administración de regímenes especiales, porque la sesión de hoy no la vamos a enfocar única y exclusivamente en el régimen de zona franca, aunque sé que la mayor parte de los participantes de una manera u otra operan en este régimen, sino que quiero verlo desde la perspectiva nuevamente de la fiscalización que puede realizar la Dirección General de Hacienda. Además, también brindamos servicios en materia de precios de transferencia, todo lo que se refiere a aduanas, o sea, como ustedes observan en la filmina, es una solución integral la que damos en términos de negocio. ¿Cuál es la agenda para hoy? Vamos a repasar rápidamente cuáles son las oficinas competentes, como les decía, un poco para contextualizar el enfoque que le vamos a dar a la actividad del día de hoy. ¿Cuáles son esos elementos claves del informe que pueden servir para un proceso de fiscalización por parte de la Dirección General de Hacienda? ¿Cuáles son esas posibles consecuencias, tanto desde el punto de vista tributario como del Ministerio de Comercio Exterior, haciendo una separación en qué pasaría si estuviéramos con una empresa que esté en régimen de zona franca y qué pasaría si se tratase de una empresa que está en posicionamiento activo, para finalmente concluir y esbozar una serie de recomendaciones por si ustedes los tienen a bien, partiendo de que ya se presentó la declaración del impuesto sobre las utilidades y que ciertamente a partir de la semana entrante va a haber todo el mes van a tener disponibles para presentar el informe anual de operaciones. Siempre me gusta iniciar mis charlas con una frase para que podamos entender un poco el contexto en el que nos enfrentamos. Y
sin lugar a dudas, lo que el señor ministro de Hacienda ha venido diciendo de forma reiterativa, prácticamente desde que asumió su posición como ministro, lo primero que rescatamos es que no ha variado, o sea, la posición ha sido muy contundente, muy firme en términos tanto del control de gasto público como de la recaudación. Y la última mención que hizo en este mismo mes de marzo, creo que nos debería llevar a reflexionar tanto como ciudadanos, como colaboradores de una empresa, como responsables de algún proceso en estas empresas, eh, el compromiso que nosotros tenemos para con Costa Rica en términos generales. El ministro señala de que cada uno de nosotros, de alguna forma, deberíamos asumir un compromiso en la construcción de un país que tendremos para mañana. En esta posición que ha venido él siguiendo en todo lo que es la el respeto a la regla fiscal y además la contención del gasto y una preocupación inminente que existe en materia de ingresos es lo que conlleva a que en los últimos meses hemos venido notando, incluso desde el último trimestre del año pasado, cómo la administración no solo está actualizando y generando mayores proyectos en consulta, sino emitiendo resoluciones y todo esto aparejado a que definitivamente, salvo que haya alguna modificación en el próximo mes y medio, la implementación de Hacienda Digital nos tiene que abrir los ojos a una nueva realidad de cómo la administración tributaria, nuevamente en términos generales, debería estar seleccionando sus sujetos a fiscalizar. Nuevamente, hay una preocupación importante de parte del Ministerio de Hacienda, y así lo hace ver periódicamente en sus reportes trimestrales, de que la recaudación en el 2024 era inferior si se comparaba con el 2023. Entonces, si nos encontramos a las puertas de la implementación de Hacienda Digital, no solo van a tener todavía mayor información, vamos a tener un solo sistema en donde, como ya lo hemos dicho en otros foros, tanto aduanas como tributación ya sé si se conversan, sino que tenemos otra unidad, nuevamente, la Dirección General de Hacienda, que está más que llamada a realizar, intensificar sus procesos de fiscalización precisamente para constatar si en materia de exoneraciones hay una adecuada administración de las mismas, si ciertas industrias como es, por ejemplo, la actividad turística, ¿verdad?, que pueden gozar de incentivos al amparo de la ley específica, están haciendo un uso adecuado. Y adicionalmente tenemos las empresas que están en un régimen aduanero particular, ¿verdad? Entonces, partiendo de esta premisa, ¿cuáles son las instancias que de una u otra forma están involucradas en todo lo que se refiere a la administración de los regímenes aduaneros? En primera línea y con la frecuencia que lo establecen los procedimientos, siempre Procomer va a ser una instancia muy activa, tanto para la revisión técnica de las solicitudes de ingreso, en materia de zona franca, si se trata de una renovación de incentivos, si tienen que ejecutar las auditorías cada 3 años y medio, etcétera. Y para recomendar de igual forma el inicio de un procedimiento administrativo, ¿ante quién? Ante el Ministerio de Comercio Exterior. El Ministerio de Comercio Exterior es como esa entidad que está más discreta, o sea, está más oculta y que solo va a participar y a resolver, porque es la instancia que participa en diferentes etapas, como es la aprobación del ingreso a un régimen aduanero, como el establecimiento del inicio de un procedimiento sancionatorio. Dejando de lado esto, tenemos a la aduana de control o a la Dirección General de Aduanas, que pueden entrar en estos procesos de administración en dos diferentes momentos. Por un lado, podemos tener la aduana de control que nos puede inspeccionar en cualquier momento, y tenemos a la Dirección General de Hacienda, que específicamente participa en los procesos de fiscalización de lo que se denomina el control a posteriori. Recordemos que el plazo de prescripción que tiene la administración, tanto tributaria como aduanera, para realizar sus procesos de fiscalización son 4 años. Dicho esto,
tratándose de tanto de empresas que están en posicionamiento activo como el régimen de zona franca, hemos notado cómo en los últimos años se ha incrementado no solo las fiscalizaciones en ese control a posteriori, sino que las mismas regularizaciones. O sea, de alguna manera, aunque el sistema de TICA procure el facilitamiento del comercio, en general eso no desliga que la administración pueda realizar una verificación para ver si las empresas nuevamente están respetando y acatando todas las disposiciones legales, procedimentales que aplican para sus operaciones aduaneras. Aparte, tenemos a la Dirección General de Tributación. La Dirección General de Tributación está realizando fiscalizaciones a empresas que están totalmente exentas del impuesto sobre las utilidades. Aunque esto pueda resultar extremadamente irónico porque, digamos, pensando en las empresas que están en la industria de procesamiento, dirán, pero yo estoy totalmente exento, ¿qué va a venir a chequearme? Lo están haciendo por dos razones. Uno, porque recordemos que ya ellos de por sí tienen la información mensual de las declaraciones de IVA, todos los comprobantes electrónicos y las declaraciones del impuesto sobre las utilidades. Y si aplicase los formularios asociados a de ganancias de capital o cualquier otro. O sea que ya de por sí ellos en estos esfuerzos que están ejecutando ellos de realizar una labor más de inteligencia tributaria, de análisis de datos, han identificado que hay algunas diferencias en donde conviene chequear. Entonces pueden hacerlo por dos mecanismos que vamos a ver más adelante. Y con mucho más razón, si la empresa ya está con una tarifa reducida del impuesto sobre las utilidades o su exención del 100% ya se redujo y estoy con una exención al 50%, pues por supuesto que voy a estar mucho más expuesto a poder verme fiscalizado. Y por último, tenemos a la Dirección General de Hacienda, que la Dirección General de Hacienda, veámoslo como una instancia que puede ser un instrumento, y por eso lo puse en esta presentación casi que en el mismo nivel de Procomer en cuanto a que ambas instancias tienen que servir de filtros o canales de comunicación para contributación o para con la Dirección General de Aduanas o la aduana para, en caso de que ellos detecten alguna irregularidad o al menos algo no les calce apropiadamente para redirigir ese hallazgo o esa duda o esa situación anómala para que ya sean entonces tanto tributación como la aduana de control o la Dirección General de Aduanas que entren a profundizar en estas revisiones de lo que ellos han venido detectando. Entonces, cuando yo hago esa equiparación, no es porque tenga las mismas atribuciones legales, porque ciertamente no, ¿verdad? Porque la Dirección General de Hacienda sí es administración tributaria, pero sí en la parte operativa, a nivel del funcionamiento, sí me gustaría que quede claro hoy que puede servir de instrumento. ¿Y por qué lo digo? Bueno, en segundo lugar, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué a hoy hay que prestarle muchísima atención a las labores que va a estar realizando la Dirección General de Hacienda y que, como observan ustedes, están vigentes desde el 29 de noviembre del 2024? Resulta ser que ellos, con una producto de un análisis y como lo mismo la resolución lo señala, con miras a esa mejora continua en cuáles son los criterios o las variables que tienen que tomar en cuenta para que la Dirección General de Hacienda, específicamente el Departamento de Incentivos Fiscales, seleccione los sujetos a fiscalizar, encontramos un primer inciso número 10 que dice expresamente los beneficiarios que no presenten los informes periódicos o especiales requeridos por las autoridades competentes. Entonces ahí donde encontramos esa primer variable que dice si alguien está obligado a rendir un informe específico en un tiempo determinado, yo puedo escogerlo para fiscalizar. Siendo que tanto las empresas de régimen de zona franca como de posicionamiento activo están obligados a presentar el informe anual de operaciones en un plazo máximo de 4 meses posterior a su cierre fiscal, entonces ciertamente esta variable va dirigido a este tipo de empresas. En segundo lugar,
podemos extraer otros casos en donde sería factible que vía indirecta pudieran terminar siendo fiscalizados. Nótese que el inciso 13 dice los beneficiarios vinculados a otros sobre los que se han realizado actuaciones de fiscalización. Si a hoy solo estas dos filminas quedan en su mente, yo me daría más que satisfecha. ¿Por qué? Porque este inciso 13 que nos hace alusión a que puede haber un efecto indirecto a partir de la fiscalización que se le haga a entidades relacionadas, lo que nos marca definitivamente es un cambio de canal, un cambio de visión en cuanto a los procesos de fiscalización, en donde si a una compañía, si a un contribuyente ordinario se le detectaron, se le hizo una actuación de fiscalización, evidentemente hubo algún ajuste que se determinó producto de esa revisión y ellos logran darse cuenta a partir de esas revisiones de cargos intercompany o de cuentas que hay entre empresas relacionadas, notan situaciones interesantes o se termina dando un hallazgo, sea porque no tiene su estudio de transferencia como corresponde, porque esas cuentas no están teniendo movimiento durante un periodo o porque simple y llanamente no tienen documentación soporte, entonces la administración nos está viendo como un grupo, ¿no? Entonces una empresa que está en un régimen aduanero especial podría verse fiscalizada. No quiero decir que ya haya sucedido, no lo desconozco, porque la administración a hoy no está comunicando los resultados como lo hacía hace muchísimos años de tenemos estas noticias, ¿verdad? Entonces uno se ha dado cuenta más o menos cómo estaban siendo esos ajustes, de qué suma de dinero estábamos hablando que ellos estaban pudiendo determinar o si finalmente terminaban presentando una denuncia ante el Ministerio Público. Y esto lo menciono porque en mi ejercicio profesional, pues yo comencé laborando en el Ministerio de Hacienda y después me trasladé al sector privado. Entonces uno tenía como más información en aquellos tiempos. Pero bueno, lo importante aquí es que cuando ya nos comienzan a ver como un grupo económico, no debemos atenernos a que porque estamos en un régimen aduanero especial, sea o no que gocen de exenciones fiscales, que no nos van a tomar en cuenta. Podría ser que sí. Y tenemos otra variable, como es la de beneficiarios que han sido sancionados por incumplimiento de regulaciones atinentes al régimen de exención. Y nótese, tanto en sede administrativa como judicial, o en los cuales se haya emitido una resolución determinativa de ineficacia o revocación de alguna autorización de exención. Este último I/O es más que todo para aquellas compañías que se aplican notas de exoneración. Y lo dejé simple y llanamente para que pudiéramos entender el contexto, porque el resto de los incisos, si ustedes revisan esa resolución, están totalmente vinculados a lo que es el uso de exenciones. Entonces, prestemos la atención tal vez a la primera parte. Beneficiarios que han sido sancionados por incumplimiento de regulaciones atinentes al régimen de exención. Acá, evidentemente, no hay una precisión mayor en la resolución, no es algo que tenga que serse muy explícito y uno podría pensar qué pasaría para aquellas empresas que fueron susceptibles de un procedimiento administrativo sancionatorio ante el Ministerio de Comercio Exterior y fueron sancionados. Y que fueron sancionados por algún incumplimiento de su regulación, sea porque no cumplieron con el nivel de inversión, porque no cumplieron con el nivel de empleo, porque no presentaron los informes anuales o simple y llanamente porque no lograron cómo administrar o no terminaron de comprender apropiadamente cómo se opera en el régimen de zonas francas particularmente. Y aquí hago esa separación entre régimen de zonas francas y provisionamiento activo, porque en el caso de provisionamiento activo, con la reforma que tuvo lugar a la Ley General de Aduanas en el 2022, se reformó específicamente el apartado de las causales que ameritan un inicio de procedimiento sancionatorio para provisionamiento activo. Y ahí sí, lo que se hizo fue ampliar esas causales y ciertamente la no presentación del informe anual puede conllevar a un inicio de procedimiento sancionatorio, como vamos a ver más adelante. Partiendo entonces de este contexto, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos claves que
conviene prestar atención al momento en que se presenta el informe anual de operaciones. No vamos a ver el detalle de cada uno de los cuadros, ¿verdad? Porque muchos de ustedes lo manejan al dedillo, pero sí quiero que reflexionemos sobre cuál es el punto de partida. Recordemos que hablando del régimen de zonas francas, el acuerdo ejecutivo es el documento por excelencia mediante el cual cada una de las compañías se comprometió y se comprometió a una cierta suma de inversión, se comprometió a cumplir un nivel de empleo determinado y además que, aunque estos elementos, junto con la actividad, son validados en los procesos de auditoría, las auditorías suceden cada 3 años y medio y suceden sobre periodos cerrados y suceden sobre informes anuales ya presentados y en muchas de las ocasiones hasta ya aprobados. Para los que ya tienen bastante experiencia en el régimen de zonas francas, recordarán que no solo hay un desfase entre el momento en que presentamos el informe versus el momento que nos lo revisan y nos mandan observaciones, que siempre es válido y es sano que nos hagan observaciones porque es ese tercero revisando la información de la empresa, pero es ese tercero que no es, vale decir, digamos, tan neutral, porque Procomer revisa y a la vez aprovecha para hacer observaciones, hacer consultas, y ahí es donde tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Nótese que el informe en su composición a nivel de cuadros cada vez más pide información más detallada y que incluso ha venido incorporando preguntas que están más vinculadas a tener ellos información para sus propias estadísticas. Toda esa información es totalmente irrelevante para la Dirección General de Hacienda. Para la Dirección General de Hacienda, ¿qué es lo que le interesa? La consistencia de la información tributaria, que ya de por sí, insisto, fue aportada mensualmente o si nos apegamos única y exclusivamente a la declaración del impuesto sobre las utilidades, tuvieron que presentar en marzo, si tienen un periodo fiscal ordinario, o si tienen un extraordinario, ya saben que 4 meses después, pero tuvieron, digamos, en ese informe yo me alimento en primera fuente de la información tributaria. Y esa información tributaria es la declaración del impuesto sobre las utilidades. Obviamente, yo empresa, voy a realizar mi conciliación fiscal partiendo de mi información contable. Ahora, cuando la Dirección General de Hacienda va a seleccionar estos sujetos, puede suceder, porque lo vimos en un proceso de fiscalización, ellos pueden solicitarle a Procomer, le podrían solicitar a Procomer el informe anual de operaciones, a priori, para entonces poder ligar si la información que tienen ellos disponibles, qué tanto, cómo quedó materializada, cómo quedó clasificada en el informe anual de operaciones. Y eso les va a permitir seleccionar mejor a los sujetos. O bien podrían optar y de hacerlo por línea de negocio, ¿verdad? Tanto Procomer como el mismo ministro de Comercio Exterior, y es algo que nosotros vemos con mucha frecuencia, hay ciertas líneas de negocio que han venido creciendo durante los años y que son las que hoy nos tienen con estos niveles de exportación, como es el caso de los dispositivos médicos. También se sabe que hay empresas multinacionales que han maximizado el régimen de zona franca para tener no solo su parte de manufactura, sino los centros de servicios compartidos. Los centros de servicios compartidos es algo a lo que está apostando el gobierno para fomentar la atracción de inversión extranjera adicional. Así que no va a ser muy complicado poder identificar cuáles son esas líneas de negocio que conviene chequear. Partiendo entonces de la información que uno incluye en el informe anual de operaciones, definitivamente, y ya lo saben ustedes, o sea, necesitamos incorporar los estados financieros. ¿Qué es lo que va a validar la Dirección General de Hacienda? Que la información sea totalmente atinente, que la información que está en los estados financieros a nivel de la clasificación que se incorporó en el informe en lo referente a inversión, que está vinculado con el auxiliar de activo fijo, y lo referente a gastos, que corresponda. La clasificación que hace Procomer resulta ser como bastante llana o muy escueta,
y la Dirección General de Hacienda va a revisar, teniendo el informe que aportarse los estados financieros de una vez, todas esas cuentas que deberían alimentar esas categorías. Y ahí no necesitan esperar que Procomer haga sus propias observaciones. O sea, ellos partiendo del análisis o del conocimiento que tienen a nivel contable y podrán ver no movimientos, no, porque no van a hacer ningún estudio comparativo, no creo que ellos vayan a revisar varios periodos simultáneamente. Si yo hago la analogía con los requerimientos de información de los estudios de análisis económico, eso se hace año a año. Y la resolución no establece por ningún lado, ni hay ningún lineamiento, ni ninguna circular adicional que haya hecho mención a que se pueden revisar varios periodos simultáneamente. Además de que conviene ir revisando porque sus planes de fiscalización son anuales, entonces ir como sobre la inmediatez. Lo que sí van a procurar es revisar, evidentemente, periodos que no hayan prescrito, ¿verdad? Para así al menos poder notificar ese inicio de actuación fiscalizadora que permita la interrupción de la prescripción. Entonces, repasando y dicho esto, si partimos de que en el informe ya de por sí tienen que incorporarse los estados financieros, ellos van a validar, se van a nutrir de la información a cómo está categorizada, pero no va a ser su mayor énfasis. Su énfasis va a ser revisar propiamente la consistencia de la información que está en el informe versus lo que alimentó la declaración del impuesto sobre las utilidades. Si tenemos a nivel de inversión y tenemos declarado cuánto es la cantidad de inversión en términos de activo fijo, pero no tenemos que incorporar en el informe anual ningún anexo de auxiliares, si ellos tendrían atribuciones suficientes para solicitar auxiliares de activo fijo, auxiliares de inventario. Como ustedes saben, para los que están aquí participando en el área de manufactura, el cuadro relacionado con inventarios siempre puede llegar a ser un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque los inventarios finales se convierten en los inventarios iniciales. Y ha pasado que en procesos de auditoría, cuando entran ahí sí a revisar en detalle todos los periodos, dicen esto no me está calzando, esto no resulta bien, y entonces tiene que solicitar la reapertura de esos informes anuales. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos parece importante? Que hay que darle la atención del caso a cada uno de los informes que se presente, con esta perspectiva de que ya no es solo Procomer que no podría chequear, sino que la Dirección General de Hacienda, sin tener que verse obligado a entender a qué se dedica la empresa, no le va a interesar validar cuál es la actividad, ni mucho menos, sino es el tratamiento tributario que le estamos dando a esas ventas. El que si son al exterior o son en Costa Rica, no va a ser tan relevante porque dependiendo de la categoría, pues el tratamiento tributario podría ser exactamente el mismo, entonces no va a haber un efecto allí, sino ese apartado de otros ingresos, ¿a qué se refiere? Y ya ellos tendrían la información de la declaración del impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? A nivel de empleo, no conocemos que hayan canalizado si han notado, si han tenido alguna precisión ahí, que hayan canalizado información hacia la Caja Costarricense de Seguro Social, pero sabemos que Procomer sí lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, en el apartado de empleo, yo no me detallaría más, además de que es un tema más que todo para efectos estadísticos de cuántos hombres, cuántas mujeres y cuántos son empleo a medio tiempo o tiempo completo. Pero, nuevamente, si yo dejo de lado esa parte del empleo y me concentro en todos los datos que ya de por sí están en la declaración del impuesto sobre las utilidades y están en los estados financieros, ya ellos van a poder ver hasta las explicaciones que se aportan para efectos de algunos ajustes que se tuvieron que hacer, si vuelvo al caso del cuadro de gastos, o sea, qué otras cosas se incorporaron, ¿verdad? Que sumaron, porque el informe también tiene el famoso valor agregado nacional, ¿verdad? Que se va alimentando. Cuando ya sabemos que no pueden incorporarse números que están en negativo y cuando el valor agregado no da, ciertamente no podemos avanzar al siguiente cuadro, pero a nivel de
¿qué tanto hay un aporte a nivel país? Les es totalmente irrelevante. Así que, dicho esto, vea, prestemos atención a, ahora que tenemos que presentar el informe anual, incluso si las empresas no han sido auditadas por parte de Procomer, si conviene a partir de, porque lo sé que están haciendo, Procomer está haciendo observaciones sobre el periodo fiscal 2023. Si ya analizándolo con otros ojos, si entendiendo mejor lo que sucedió en este 2024 y si eso implicó que a nivel de la declaración del impuesto sobre las utilidades, qué sé yo, declararan pérdidas, tuvieran que hacer ajustes y tal, si eso puede tener alguna relación o puede tener alguna extensión con la información que se había reportado en el informe anual de operaciones, aun y cuando Procomer lo haya autorizado, revise. O sea, vale poder pedirle a Procomer un ajuste. Para eso no hay ninguna sanción que esté a nivel de la legislación ya estipulada, pero sí para que ustedes se aseguren que la información que se va a reportar en el 2024 hay un hilo conductor, ¿verdad? Un hilo conductor en el comportamiento financiero contable principalmente. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los datos que usualmente va a estar chequeando la administración? Y un poco me alimento de la misma información que ellos están requiriendo en sus procesos de análisis de estudios económicos. El balance de comprobación detallado, en ocasiones lo piden lo más abierto posible, y el resto de los estados financieros, balance general, estados de resultados, variación en el patrimonio, o sea, todos los estados financieros completos. La cantidad de personal ocupado promedio anual, sí, como para saber, pero como les decía, no es algo que les vaya a interesar mucho ver la parte meramente cuantitativa, pero sí, sí a nivel de los gastos puede identificarse que hay algún beneficio que sea equiparable a salario en especie, podrían profundizar y simplemente digo, mira, aquí no estoy segura cómo lo trataron. Dirección de tributación, cheque esa parte de beneficios a los colaboradores. Eh, el país de origen del capital de la empresa, que eso lo están pidiendo análisis económicos, podría ser, pero un poco nada más como para entender y ya de por sí está en el informe. Así que ellos nada más lo que harán probablemente sea cheque y lo van a corroborar con el documento legal que hay que incorporar con la certificación que hay que incorporar. Y lo que sí, insisto, prestarle muchísima atención al auxiliar de activo fijo y al auxiliar de inventarios. Aunque no tenemos que aportarlos en el informe anual, se sabe y es harto conocido que el auxiliar de activo fijo es uno de los aspectos en los cuales las empresas beneficiarias tienden a cometer mayores errores y que salen en sus procesos de auditoría. Así que lo mismo podría pasar en un proceso de fiscalización por parte de la Dirección General de Hacienda y lo mismo con los auxiliares de inventarios. ¿Cuáles serían entonces las implicaciones que pueden haber desde la perspectiva tributaria? Ahí podemos tener dos aristas. Puede ser que la administración redirija toda la revisión que hizo y digo, bueno, eh, estoy encontrando estos hallazgos, se lo voy a enviar a la administración tributaria para que la administración tributaria, dependiendo de los hallazgos, pueda optar por hacer dos cosas. O hace un requerimiento de información en donde lo que sí estamos viendo desde finales del año pasado y se mantiene hasta la fecha y que incluso ayer en una exposición que hizo el Ministerio de Hacienda sobre comprobantes electrónicos, el expositor fue extremadamente enfático y reiterativo, es chequear, así pueden hacer una revisión más integral de la información que fue declarada a nivel de los IVAs, como los comprobantes electrónicos versus la declaración del impuesto sobre las utilidades. Entonces, podría la Administración Tributaria hacer una revisión preliminar y hacer un requerimiento de información única y exclusivamente sobre las dudas que están surgiendo. No necesariamente significa que estarían ante un inicio de actuación fiscalizadora, sería nada más un requerimiento de información en donde, repasando, es vital tener presente que los requerimientos de información que haga la Administración Tributaria no podemos tomarlos a la ligera, que hay que prestar atención
exactamente y tratar de entender cuál es el espíritu de lo que nos están solicitando y por qué, y hacia dónde podrían ir, cuáles podrían ser las posibles consecuencias de la remisión de esa información o del análisis de la información. Ha sucedido que ya las empresas, cuando comienzan a verificar lo que la administración está requiriendo, se percatan que algunas informaciones o algunos datos que yo consigné en la declaración de IVA no me calzaba con la declaración del impuesto sobre las utilidades, que no me calzó con las ventas, con algo que uno diría, pero qué raro, ¿por qué voy a fallar? Sí, no se hizo bien. Entonces teníamos los comprobantes electrónicos y tengo mis reportes mensuales, pero no me está calzando con lo que yo tengo en mis estados financieros anuales y lo que yo reporté en la declaración del impuesto sobre las utilidades. Lo mismo, y acá importante tomar nota y que no tiene que ver con el informe, pero sí sería algo que la administración podría estar chequeando y que que Procomer lo está haciendo en sus procesos de auditoría, es el goce de la exención en el IVA para todo lo que son compras. Y acá me devuelvo un poco a que repasemos la parte tributaria de que tiene que haber esa relación directa o esa conexión total y absoluta entre el gasto y la generación de renta. Antes, para decirlo diferente, las empresas que estaban con el régimen de zona franca principalmente, pues hacían un uso más pleno de la exención. La administración tributaria está chequeando eso y la Dirección General de Hacienda podría, a partir de la revisión del balance de comprobación, identificar con mayor precisión cómo son esos movimientos, cuáles son sus gastos y si alguno de ellos pudieran resultar quizás excesivos o desproporcionales y trasladarlo a la administración tributaria. Y según lo que se derive de la revisión de la Dirección General de Hacienda, de igual forma, ellos pueden canalizar hacia la administración tributaria y decirle, le conviene iniciar una actuación fiscalizadora. Para esta parte de ya inicio de actuación fiscalizadora, habría que ver cuál va a ser la capacidad de la administración tributaria de reacción. O sea, si es algo que van a poder realizarlo en el mismo periodo fiscal o si lo querían es tomo nota y lo incorporo para mi siguiente plan anual de fiscalización. Aunque toda la administración tiene sus planes anuales de fiscalización, eso no obvia que si se presenta una denuncia, que si tenemos alguna situación particular o si viene ya por instrucción del ministro de Hacienda o del viceministro de Ingresos, que puedan simple y llanamente iniciar una actuación fiscalizadora. Entonces acá lo que vamos a ver es que a partir de una revisión preliminar que realizó la Dirección General de Hacienda y que haya detectado situaciones que conviene chequear más a profundidad, puedan redireccionar eso. Y eso en caso que ellos no comprueben que hay un uso inadecuado de la exención del IVA, ¿verdad? Ya específicamente. Ahora bien, es distinto para el caso de las empresas que están en provisionamiento activo, porque las que están en provisionamiento activo no tienen toda esa variedad de incentivos que otorga el régimen de zonas francas. Como está muy limitado a lo que es exención sobre las materias primas, empaques y maquinaria, pero todo es contraplazo, es más fácil esa detección si hay alguna desviación o si se extendieron a los plazos, porque lo pueden corroborar a partir de los DUAS, de las fechas de aceptación de los DUAS. Entonces va a ser mucho más fácil constatarlo, ¿verdad? Además de que la información que se reporta es igual, es tributaria, pero no tenemos un tema de exención sobre las utilidades particularmente incorporado. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Comercio Exterior si le llegan recomendaciones? Y aquí puede suceder de dos maneras. Puede llegar las recomendaciones por parte de Procomer específicamente de que definitivamente las empresas no presentaron su informe anual de operaciones, o podría ser que a partir de la información que revise la Dirección General de Hacienda, entonces diga, creo que me parece que hay un incumplimiento y usted, el Ministerio de Comercio Exterior, revise. Entonces, veamos el primer escenario, repasemos. El informe anual
va a haber plazo hasta el 30 de abril. Si no lo presenta, al día siguiente automáticamente le llega una notificación dándole un plazo de 15 días adicionales para que lo presente. Si no lo presenta, le vuelve a llegar otra notificación, pero ya el plazo se reduce. ¿Qué nos muestra eso? Que definitivamente el gobierno no quiere entrar en un procedimiento sancionatorio, no solo por lo que amerita el costo y demás, sino que, que dependiendo del resultado de eso, podrían hasta tener la revocatoria de régimen. Y puede ser que hayan sido situaciones específicas que no les haya permitido presentar el informe en plazo, porque el sistema no porque el señor representante legal o el apoderado especial no pudo firmarlo en plazo porque quedó mal firmado. O sea, puede haber una infinidad de situaciones que no les permite o algunos que simple y llanamente se les olvidó. Después de que se han dado todas estas notificaciones automáticas, si ya definitivamente el informe no es presentado o no se subsanan, Procomer definitivamente va a dar una prevención final, pero si del todo no sucede definitivo, podemos decir que se incurrió en un incumplimiento. Y acá el Ministerio de Comercio Exterior puede adoptar dos decisiones. Uno, una suspensión precautoria, efectivamente, mientras se lleva a cabo todo el procedimiento administrativo. Y lo que vimos el año pasado fue varias revocatorias al régimen de zonas francas por la no presentación del informe anual. Pues, esto es si no los presento o si no subsano las observaciones que me hacen. Si de la revisión que efectuase la Dirección General de Hacienda detecta que hay alguna irregularidad o alguna omisión o algún hallazgo que conviene chequear, puede, de igual manera, igual que Procomer, podría canalizar ante el Ministerio de Comercio Exterior, revise, ¿verdad? Y lo que ya sabemos, cuáles pueden ser las posibles consecuencias de un procedimiento administrativo sancionatorio. Bueno, puede haber una multa de 1 hasta 300 salarios base, puede haber una suspensión de algunos de los incentivos fiscales o la revocatoria de régimen. Esta última no ha sucedido por temas de incumplimientos o hallazgos menores, pero sí la suspensión sí y el establecimiento de la multa. Y todo va a depender de la gravedad de la falta y evidentemente de toda la prueba y la argumentación que se vaya a dar en la audiencia. Ahora bien, ¿qué pasa si no estamos hablando del régimen de zona franca, sino del procedimiento activo? ¿Qué fue lo que se incorporó en la reforma del 2022? Muy expresamente, si no se presenta el informe anual de operaciones, va a haber una suspensión automática de este beneficio de poder traer materia prima o empaques o la misma maquinaria sin el pago de impuestos. Si se detecta que hay un uso indebido de los equipos, también les puede iniciar un procedimiento administrativo. Y vea qué interesante, porque la causal lo dice expresamente, cuando haya un uso indebido del equipo o se le dé un destino distinto, eso es exactamente lo que realiza la Dirección General de Hacienda en sus procesos de fiscalización, sin siquiera tener el informe anual de operaciones. O sea, su labor esencial es confirmar que las empresas beneficiarias que tienen algún tipo de exención estén siempre en acatamiento de la normativa. Tercero, cuando se suministren datos falsos en el informe anual de operaciones. Cuando no se brinda el reporte requerido. Y acá quedó abierto a que sea un reporte que le requiere cualquier institución o cualquier instancia de la administración pública. Que nosotros sepamos que otros ministerios están requiriendo la información, no, pero sí la que naturalmente podría hacerlo es el Ministerio de Hacienda con cualquiera de estos vértices que ya vimos. Y de igual forma, puede haber una suspensión precautoria mientras se resuelve el procedimiento administrativo de hasta 6 meses, que evidentemente esta aplicación de las suspensiones precautorias pues pueden causarle un perjuicio a la empresa desde el punto de vista comercial. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que rescatar hoy? Y casi que es regla. La información contable es vital. Tienen para todos los que nos acompañan y que tengan una formación contable. Ustedes saben que es el primer punto de partida en cualquier negocio. O sea, que todas las transacciones quedan debidamente registradas a nivel contable.
que esa información contable quedará materializada en las diferentes cuentas a nivel de sus estados financieros. O sea, no es concebible que exista una empresa que no lleve contabilidad o que no la lleve al día o que no genere estados financieros mensuales. Es la única forma incluso que se puede llevar un control de cómo va la actividad a nivel empresarial, ¿verdad? Y para efectos de transparencia, de políticas corporativas, para tomar decisiones, y aquí podríamos tener toda otra sesión adicional para hablar sobre ese punto. Y que ciertamente los estados financieros son el punto de partida para la información que se debe declarar en el informe, en la declaración del impuesto sobre las utilidades, disculpe. Pero para eso no va a ser un uno a uno, o sea, tenemos que hacer una conciliación fiscal. Y de esa conciliación fiscal conviene, y va a ser muy importante, tener lo que nosotros denominamos este file de defensa. O sea, lo que tenemos que tener es el rastro, la trazabilidad del por qué se tomaron tales y cuáles decisiones. Porque si la misión tiene 4 años para chequear, puede ser que la persona que preparó la declaración del impuesto sobre las utilidades ya no labore en la empresa, puede ser que haya sido un proveedor de servicios y no haya entregado un reporte, pero al final de cuentas es la empresa que está en este régimen aduanero especial el que tiene que hacer la rendición de cuentas. El responsable ante la administración para poder justificar el por qué le dio tal o cual tratamiento tributario o por qué lo reportó de X forma. Y le ponemos un asterisquito a la parte de las planillas porque son más que todo aplicable para las empresas que están en zona franca, ¿verdad? En donde conviene que haya una total transparencia o coherencia entre lo que yo estoy reportando ante la Caja Costarricense de Seguro Social versus lo que estoy incorporando en el informe anual de operaciones, porque al final de cuentas me lo va a auditar tarde que temprano y ahí me podría saltar una liebre. Dicho esto, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones? No solo para esta próxima presentación del informe anual de operaciones, sino en términos generales. La actuación preventiva, el poder tomar el tiempo justo y necesario para preparar el informe. Ideal que sea un tercero el que valide, que pueden haber dos opciones, puede ser que lo prepare o puede ser que lo revise. Cuando la misma empresa en ocasiones es la que prepara todo, es, es más difícil que pueda identificar si hay algo que no está quedando correctamente o que con base en práctica o lo que han hecho otras industrias debería quedar clasificado de otra u otra, de una forma u otra forma. Y aquí me refiero específicamente al cuadro para las empresas de zona franca, al cuadro de costos. Lo segundo, cumplir en plazo. Hay un mes. Es más, hay compañías, y sabemos, porque lo hemos visto en otras oportunidades, que al momento en que presentan la declaración del impuesto sobre las utilidades, aprovechan y dicen, voy a comenzar a trabajar en el informe anual de operaciones. Eso es muy sano. ¿Por qué? Porque si tienen dudas, entonces pueden plantearlas con tiempo. Pueden tener la oportunidad de preparar, que alguien más les revise, que esté validado y lo dije ayer en una sesión importante, ojalá para los que están a cargo de las unidades o a los que les encomendaron esa responsabilidad, tener un respaldo de que la información que se está reportando ante la administración está autorizada a que se reporte como tal. Uno sabe que la dinámica y las funciones y los roles que tenemos cada uno de nosotros en las empresas casi que dan por sentado que esto me corresponde a mí, pero la información que se consigna en las declaraciones que se presentan ante la administración tributaria es de una declaración jurada. Y la información que se consigna en el informe anual de operaciones no es una declaración jurada, pero se alimenta de todo lo que ya vimos. Así que para efectos de responsabilidad y como una medida precautoria, estas personas que están en la unidad contable, financiera y demás, ojalá tengan un correo que les respalda y que diga adelante, presente, porque no habría nada más desalentador que el día de mañana eh, vengan las observaciones por parte de Procomer y alguien diga por qué lo hizo de esta manera o que esté en un proceso de fiscalización por parte de la Dirección General de Hacienda y que alguien el día de mañana diga, pero ¿por qué lo declaró así? Y lo último es estar preparado, ¿verdad? Ciertamente, el cumplir en plazo, sabemos que tenemos hasta el 30 de abril y estar preparado, como les decía, a
que puedo ser auditado, que ya el hecho de que yo esté en un régimen de zona franca o de posicionamiento activo no me exime de que me puedan venir a revisar. Todo lo contrario, el futuro o las primeras acciones que está ejecutando el Ministerio de Hacienda en sí mismo van totalmente dirigidas hacia empresas que están en un régimen aduanero especial. Con esto doy por finalizada yo mi exposición. Voy a dejar de compartir para ver si hay, si tenemos consultas en el chat y así poder irlas evacuando. Permítanme para ver. Bueno, no veo de momento ninguna cosa. Ah, bueno, permítame aquí. Bien, tengo aquí. Bueno, no tengo ninguna consulta de momento. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna observación, alguna precisión que quiera que evacuemos en este momento. Bueno, si todo quedó entonces muy claro, nuevamente agradecerle su asistencia y su participación el día de hoy y esperando que tengan mucha suerte con la preparación del informe y desde ya a nivel de Grupo Camacho Internacional estamos totalmente disponibles, sea para si tienen alguna duda asociada con este tópico que conversamos o si al momento que estén preparando el informe tienen alguna consulta y demás, con muchísimo gusto estamos a su disposición. Muy amables. Muchas gracias.